Luciano, gracias por atender a Barricada TV. En este caso, primero que nada, te quiero pedir que nos cuentes qué implicancias tiene para nuestro país este memorándum firmado con Estados Unidos. Bueno, es de una gravedad, muchísimas gracias chicos por llamar, buenas noches, de una gravedad tremenda, bueno, un poco como lo decís vos, es un memorando y un cogobierno, digamos, de esta cuenca de carácter estratégico de 3.442 kilómetros. Digamos, hay que tener en cuenta que aquí circulan 110 millones de toneladas, circulan todos los años. Aquí por esta vía fluvial circulan 6.000 buques de ultramar, de 45.000, de 60.000 toneladas, es decir, de acuerdo a la altura del río, y después bajan 2.400 barcazas desde el Paraguay. Bueno, esta firma se da, digamos, con el cuerpo de ingeniero de la Marina de los Estados Unidos, ¿no? Que tiene una política, digamos así, de colonizar todas las vías fluviales del mundo, y esto es un tema estrictamente de defensa, por eso podríamos decir que este cuerpo de ingeniero tiene el control de sus ríos, es decir, particularmente el Mississippi. El Mississippi está controlado por el cuerpo de ingeniero de la Marina de los Estados Unidos. Esto tiene una gravedad, es una declinación de nuestra soberanía, pone en juego nuestra integridad fluvial y territorial, y bueno, se da en el marco de que, digamos, no solo esto hay que unirle la situación que hay en el Paraguay. En el Paraguay, de hecho, están operando el río Paraguay, además que es un enclave colonial de los Estados Unidos, porque su alineamiento es total. Hay que tener en cuenta que Paraguay se ha convertido en la tercera flota fluvial, pero del mundo. Esto no tiene nada que ver con la soberanía del pueblo paraguayo, sino que de 53 empresas, para darle una noción de cuál es la situación, 46 son empresas privadas, extranjeras, y el 70% de los Estados Unidos, es decir, han constituido un paraíso, es decir, fiscal en esta materia. Y esto hay que unirlo a Montevideo, porque en Montevideo también hay que recordarles que al no tener el canal Magdalena, los argentinos estamos presos en nuestras propias aguas, y no hay comunicación entre el litoral fluvial y el litoral marítimo, y si no hay comunicación por las aguas y por soberanía argentina, están obligados a pedir autorización, digamos, a Montevideo. Es decir, además el peso que tienen los puertos uruguayos, porque en el Uruguay, al igual que en la Argentina, reina el capital extranjero, es decir, los puertos uruguayos están en manos, mira si te suena, la Jan de Null y Katien, que es una empresa belga, y hay que recordarle a la audiencia que la principal base de la OTAN está en Bélgica, en Europa. Entonces, esto es toda una plataforma de saqueo, ¿no es cierto?, de lesionar nuestra soberanía, y bueno, la preocupación, porque nosotros veníamos recuperando sobre la base de un movimiento infinitamente amplio esta pelea que veníamos dando. Vos te recordarás que estaba el tema de la licitación, sobre la concesión del dragado y el balizamiento, y bueno, hemos dado pelea para que se constituya el Consejo Federal, que fue muy importante, que es una reivindicación democrática del federalismo, donde participaban todos los pueblos del litoral, ¿no es cierto?, sobre todo los estados ribereños. Es decir, le habíamos sacado el gobierno a lo que aquí tenemos, lo que sería el polo que tenía totalmente en manos de la Jan de Null y de la Cámara de Puertos Privados y Comerciales. Y por otro lado, tenemos que decir de que habíamos logrado que la Administración General de Puerto tenga el control de esta vía fluvial. Totalmente. Luciano, quiero agarrar algunos de los puntos que mencionabas. Por un lado,
vos nombrabas la presencia de Estados Unidos en distintas zonas de esta misma vía. Como decíamos, es una zona que está unida por distintos países: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Te quiero preguntar en ese sentido, ¿cuál es el interés que lo mueve a Estados Unidos de tener una presencia directa en toda esta zona? Y por otra parte, si es legal, por lo menos hablando de la Argentina, si es legal el ingreso de tropas extranjeras, simplemente habilitándolo con un memorándum. Bueno, podríamos decir, digamos, de lo legal, primero no tenemos los argentinos todavía el memorando que se firmó, o sea, no lo conocemos, lo que tenemos son trascendidos. Y bueno, desde ya que se ha puesto en movimiento, distintos actores de la legislatura y distintas autoridades están pidiendo información al respecto de qué se firmó, qué contenido tiene, digamos, esto, ¿no? Esto tiene una gravedad, bueno, además que hace muy poco tuvimos nosotros esto que te mencionaba del Paraguay, que tenemos pleno conocimiento, somos gente que vamos de la realidad a las ideas y conocemos muy bien lo que te describía del Paraguay, lo mismo de Montevideo, y además quieren armar, digamos, en la triple frontera una base militar. El marco es que toda la política internacional está presidida de guerras en curso o guerra en etapa, diría el Papa Francisco, ¿no es cierto?, perspectivas de guerras globales. Las mercancías que más han crecido en el mundo tienen que ver con la producción de armamento. Entonces, en esta perspectiva, digamos, se ha abierto un nuevo reparto del mundo bajo otra forma, la forma de la guerra, ¿no? Y el control aquí, esta cuenca comunidad, digamos, es una unidad económica y que tiene un recurso estratégico por excelencia, que es el alimento. El 40% de la seguridad alimentaria del planeta en materia granaria y de proteínas depende de esta cuenca. Para tener una dimensión, se corrió este eje, esto lo tenía, el principal exportador era Estados Unidos, y esta unidad, digamos, el déficit en el mundo son de 600 millones de toneladas, es lo que se comercializa, ¿no? Y de esta cuenca tiene una exportación, un saldo exportable por 250 millones de toneladas. Entonces, esto tiene, por eso, mirá si será importante que en esta materia no hay reunión del G2, o sea, de los Estados Unidos y de China, no hay reunión del G7 ni del G20, donde el control de la puerta de entrada del Río de la Plata y de esta vía fluvial está en la agenda. Y nunca tenemos que olvidar que la Segunda Guerra Mundial, para tener una dimensión, ¿no es cierto?, de lo que están pensando esta gente, digamos, se desarrolló en el Río de la Plata, en 1939. ¿Y por qué? Y porque estaba la proteína, porque ninguna guerra se gana sin alimento, estaban asentados todos los frigoríficos. Esto, desde aquel momento a esta parte, se ha multiplicado la importancia por 1000. Esto hay que unirlo además a otro tema que tiene que ver con el alineamiento que tiene el gobierno de Milei. Bueno, un alineamiento que pregona que no es solo los Estados Unidos, sino la OTAN, y la principal base militar de la OTAN está en Malvinas, y que además en estas últimas horas, digamos así, están en un proceso de construcción de un puerto con una inversión de 150 millones de dólares, y en estos días acabamos de notificarnos que han extendido, ¿no es cierto?, la zona de exclusión por 166.000 kilómetros cuadrados. Es decir, no hay que ver la integridad, hay que enmarcar este memorando, estos trascendidos, digamos, hay que enmarcarlo en este mundo, hay que enmarcarlo en la realineación, ¿no es cierto?, de la Argentina, y nunca olvidar que el gobierno de Milei es un hombre que ha trabajado durante 15 años con Eduardo Ernequian. Eduardo Ernequian es un hombre que fue condecorado por el Imperio Británico, ¿no es cierto?, con medalla de oro. Desde ahí, este hombre, digamos, que tanto elogia a Margaret Thatcher y ofende, ¿no es cierto?, a los argentinos, aquellos que queremos, que amamos, que soñamos con recuperar lo nuestro, ¿no?
y que por eso nosotros aquí el 27 de febrero, el día del nacimiento de nuestra bandera, ¿no es cierto?, junto a Manuel Belgrano, renovamos nuestro juramento, ¿no es cierto?, con nuestros héroes, con nuestros veteranos de Malvinas, renovando este juramento de nuestro compromiso con nuestra soberanía. Y bueno, y además que tienen una orientación de un proyecto de secesión, separación, ¿no es cierto?, de nuestra Argentina. Este es el proyecto que está, es de una extrema gravedad, como diría General San Martín, la patria efectivamente está en peligro, ¿no es cierto?, y bueno, está todo permitido, como diría él, excepto no defenderla, porque esto se da, su rumbo, el rumbo de su política es una política, digamos, que plantea de alguna manera, como lo planteaba la dictadura militar, ¿no es cierto?, que decían Martínez de Oz, achicar el Estado es agrandar la nación. Bueno, vinieron a apagar la chimenea y con la desindustrialización de la Argentina, que en parte la han logrado, porque esa es la verdad, la declinación de la soberanía ha tocado fondo, necesita una revisión integral, como lo planteaban los patriotas de Mayo, y entonces vienen por el Banco Nación, vienen por nuestros ferrocarriles, vienen por el río Paraná, vienen para avanzar, ¿no es cierto?, en la declinación de la soberanía del comercio, la banca, moneda. Entonces estamos en este grito que está teniendo el pueblo argentino, que dice la patria no se vende, se defiende. Entonces, bueno, esto es, te hablo del memorando, pero hay que enmarcarlo en la situación política internacional, ¿no? Es un tema de geopolítica y es un tema que también tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Vos decías que la situación gravísima, de tremendo dolor que sufrimos aquí los rosarinos, y bueno, esto tiene la vía más importante que tiene que ver con el narcotráfico de circulación es el río Paraná y los puertos que infinidades de veces los argentinos hemos escuchado en las noticias, y ni hablar los rosarinos, cómo pasan toneladas. Te puedo mencionar una que batimos todos los récords, fue noticia internacional cuando se encontró el año pasado 16 toneladas en los puertos de Rotterdam, en Holanda, es decir, el puerto director por excelencia del río más importante en Alemania, Francia, Austria, ¿no es cierto?, el Rin. Entonces, cuánta hipocresía, digamos, estos dispositivos y estos anuncios, si no se ataca, digamos así, sin tener la soberanía del Paraná, sin tener el control, la administración, es un colonialismo total, es decir, renunciar a tener el control, la administración, la soberanía del comercio, es decir, la soberanía no se proclama, se ejerce, sino no pelear por tener nuestra flota, ¿no es cierto?, la industria naval. Bueno, todas estas cuestiones están en juego, la igualdad, la desigualdad, las injusticias, digamos, que sufre el pueblo argentino, tiene que ver con un rumbo, y está claro que hace falta otro rumbo, otra política que tenga que ver con recuperar lo nuestro, porque no hay ninguna posibilidad de felicidad del pueblo argentino si no poseemos la riqueza, no la administramos, no la organizamos, ¿no es cierto?, para la condición necesaria para la felicidad del pueblo argentino. Sí, estaba bueno, justo antes de finalizar la entrevista te iba a consultar por el vínculo de todo este canal, las exportaciones que salen por ese canal y el crecimiento del narcotráfico, principalmente en Rosario. Me parece que lo dejás muy claro y que queda claro nuevamente en tu respuesta que el problema también es la falta del Estado allí, la falta del Estado controlando, que es también lo que controlando y administrando y planificando, quiero decir, y es el motivo por el cual tienen la impunidad de exportar, de darle vía libre al narcotráfico vía exportación. Claro, nosotros tuvimos, por ejemplo, el famoso caso Vicentín. Vos sabés que los santafesinos sufrimos la estafa más grande que se recuerda en de la historia de la querida provincia de Santa Fe, y los argentinos, porque fue afectado el Banco Nación por 1.500 millones de dólares, y el Banco Nación un préstamo que se hizo en 48 horas, ¿no es cierto?, por 300 millones de dólares, y
Y bueno, y además estas empresas tenían domicilios en los paraísos fiscales, particularmente en el Uruguay, toda una ingeniería, lo que yo le llamaba en Argentina, sangra por la barranca del río Paraná. Ahí tenemos todos un capítulo que explicamos la planificación tributaria nociva del saqueo. Es decir, todas estas empresas monopólicas de carácter global, donde la OTAN, los Estados Unidos son hegemónicos, pero en una aguda disputa con otros sectores. Aquí también están los chinos, están los franceses, todo el mundo quiere el control, es decir, todo el mundo quiere el control de estas vías navegables. Y lo que llama la atención, cuál es la razón por la cual los argentinos, no los argentinos, sino el gobierno, renuncia a ejercer la soberanía en esta materia, ¿no? Y en un momento donde se hacen argumentos falaces de qué crisis tiene la Argentina. Vos sabés que la Argentina, estas empresas baten todos los récords de ganancias, es decir, hay casi un PBI a partir de la fuga de capitales, casi un PBI de 430.000 millones de dólares que están en el exterior, ¿no? Y tienen estos mecanismos de autodeclaración jurada, triangulación con el Paraguay y el Uruguay, contrabando con el Paraguay, falsificación de las cartas de porte, y así podemos, y estos paraísos fiscales que no son más instrumentos legales para la ilegalidad, ¿no es cierto?, que son guarida del capital de carácter parasitario y financiero a nivel mundial, ¿no es cierto?, que enjuaga todo lo que se roban en el mundo. Entonces, esta es la situación que sufrimos, ¿no?, los rosarinos, y aquí viene, ¿no es cierto?, en tercera dimensión esto que decimos, Argentina sangra por la barranca del río Paraná, y la última producción que hicimos, que fue Crónica Soberana de la Patria Herida, ¿no? Yo creo que te agradezco porque yo creo que necesitamos esta revolución cultural, ¿no?, descolonizar nuestras cabezas, descolonizar el Estado, la política, y bueno, y abrazar la bandera, abrazar lo nuestro. Ese es el único camino que tenemos los argentinos.